right by your side. When you got a good friend, baby, stay right by your side. Give all of your spare time, try to love and treat her right. Hola a todas y todos y bienvenidos a nuestro 10º capítulo de Funados Podcast. 10 capítulos ya. Soy Joaquín Herrera y estoy con mis amigos de siempre, Rafael Alvear y Francisco Merino. ¿Cómo va, muchachos? Hola, hola, muy bien. Oye, 10 capítulos, el número de Diego Armando. Qué orgullo más grande, ¿ah? El número del Rey Pelé, po. ¿Quién? ¿Cuánto? O más grande del mundo. Esto me recuerda a una pregunta, Rafael. ¿Quién es el mejor jugador de todos los tiempos del mundo? Por cierto que Edson Arantes do Nascimento Pelé. Claro que sí, porque el Diego no es de este mundo, ¿verdad? No, pues el Diego es un extraterrestre, pues muchacho. Sí, sigan soñando. Después de este homenaje, cuéntenme cómo han estado, pues cómo van sus semanas, ¿todo bien? ¿Cómo estamos para este capítulo? Bien, pues capítulo lleno de novedades. En lo personal bien, harto que hacer, pero bien, súper bien. ¿Y tú, Guatón? No, bien, la alegría de estar acá con usted y también un poco la desazón de que tengamos tanto de qué conversar. Eso es cierto. Yo a todo esto les cuento que tuve mis 15 minutos de fama esta semana, porque fui invitado al muy y más que popular podcast Venuseando, de @Venus en Acuario y @Trígono Luna, donde hablamos de política, charlatanería y astrología, todo ese tipo de cosas. Oye, ¿qué podcast más bueno? Yo estaba ahí, lo pasaba tan bien, decía, puta, ojalá podamos hacer así alguna vez nosotros, ¿cierto? Oye, pero valga la aclaración de que eso de charlatanería, que no se sientan afectadas nuestros amigos y amigas, ¿no? No, sí, de hecho hasta ellas mismas se dicen así. Ellas mismas se dicen unas reinas charlatanas. Así que no, yo recomiendo el capítulo de Venuseando, el 17. Estuvo muy entretenido. Echaron la talla ahí con Joaquín. Y bueno, aprovechó Joaquín de tratarlas de charlatanas en su cara. Como es el estilo de Funados. Y de hecho, les invitamos a ustedes, todos y todas, a que nos sigan en redes sociales, Twitter e Instagram, @Funados Podcast. Bueno, muchachos, ¿qué les parece si vamos y también inmediato? YouTube. YouTube también, ese sí. No, lo ven solamente los papás del Rafa, pero no importa. Suscríbanse al canal, ya tenemos 4 suscriptores. Saludo al papá y a la mamá que están en casa. Sí, a todos nuestros padres y madres. Oye, ya muchachos, ¿qué les parece si vamos de inmediato entonces con el primer funado? ¿Quién lo va a presentar? Yo lo voy a presentar. Se viene. ¿Cuánto nos hemos aguantado por esto? Mira, para los auditores y auditoras, este es el funado número 1, por cierto. A pesar de que hoy día no lo vamos a funar por todo lo que debiéramos funarlo. Vamos a hacer una funa breve. Eso. El primer funado del día de hoy es nuestro queridísimo y digno presidente Sebastián Piñera. Ahora, la pregunta es, ¿por cuál de los 500.000 argumentos lo vamos a funar? Por lindo. Por lindo, bueno, ese sería por el argumento dos Andón, ¿no? Claro. No, bueno, la precisión cae desde ya. No lo vamos a funar por su cuento con el Banco de Talca, no lo vamos a funar por lo que fue Radio Kioto, nombre que terminó siendo utilizado por nosotros para nuestra querida sección de música. Exacto. No lo vamos a funar por sus problemas con LAN, con sus problemas en Colo Colo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tendría que ser una temporada, verdaderamente. Tendría que ser una temporada completa. O un programa de 24 horas, digamos. No, lo vamos a funar por lo que han sido sus ciertas actitudes personales que han significado un desaire simbólico evidente para la investidura que él ostenta de presidente de la República. Si me lo permiten, me gustaría revisar 3 o 4. Bueno, la primera se remite al 18 de octubre. No quiero que entremos al tema de la movilización social, porque eso da para mucho.
pero sí vale la pena recordar esa anécdota de cuando Piñera, en el momento en que explota la crisis, se va a comer pizza, ¿no? a un restaurante del sector oriente de la capital. Esto se repite, como digo, es una actitud que funamos, que se repite con el tiempo, se repite. Oye, el 3 de abril. Perdona, ¿sí? ¿Perdón? Era el cumpleaños del nieto, po. Hombre desalmado, ¿cómo no entiendes que le había hecho una promesa a su nieto? Por Dios. El país estaba incendiándose, pero eso podía esperar, ¿cierto? Hay prioridades en la vida, Rafael. Por favor, es un hombre de familia. Es un hombre de familia. Voy a hacer una autocrítica por este tipo de exabrupto que acabo de hacer. Yo creo que tienen razón, por eso es que la Constitución dice que la familia es el núcleo ¿cómo es? Central, el núcleo, ¿no? de la sociedad. El núcleo fundamental Exacto. de la sociedad. Bueno, la segunda anécdota, esta sesión fotográfica que podría haber sido perfectamente para revista Cosas, del 3 de abril, en plena cuarentena comunal, que tuvo lugar en la Plaza de la Dignidad, algunos días después, si mal no recuerdo, una semana después de que el intendente la vació de todo tipo de grafitis, banderas alusivas, todo tipo de alusiones a lo que había sido el movimiento social, ¿no? Y la Al pintó, menos le sirvió para conocer la Plaza Italia, claro. Oye, y pintó además cierto Guevara pintó un color caquita de guagua, la estatua o el pedestal de la estatua del general Baqueano. Muy buen gusto, ¿eh? Muy buen gusto. Yo creo que le salió más barato, de ahí la elección de la pintura. Bueno, la tercera anécdota es, estas dos últimas ocurrieron en las últimas 2 semanas, la violación de protocolo en el funeral de su tío, Bernardino Piñera. Que en paz descanse. Que en paz descanse. No poco polémico tampoco, ¿no? Donde ocurrió esta apertura del sarcófago. Hubo más de 30 personas, a pesar de que los protocolos hablan de 20, donde hubo además trabajadores evidentemente no esenciales, como son los músicos y, por cierto, Rafael, que los sacerdotes. Pero ellos no cuentan. Sí, pues ellos no cuentan. ¿No te acuerdas ellos no cuentan. El señor Chadwick? El tío Germán fue bastante claro. Sí, pues eso el no se tío cuenta, Germán pues decía que no cuentan. Bueno, sí. De hecho, cuando se juegan partidos de fútbol, estos son de la teoría de que de que si los árbitros o si entra algún reserva tampoco cuenta, ¿no? Porque solo cuentan los protagonistas, pues. Los otros titulares. Son los titulares, los otros no sirven. Pero bueno. Bueno, esto todo para contextualizar en un ambiente en que digamos, de tristeza generalizada, no solo por los fallecimientos de las personas, ¿no? de este pic probable al que alcanzamos hace una semana y media, sino además por la imposibilidad de muchos de ellos de despedirse de sus familiares, ¿no? ¿Sí? Hay un tema interesante ahí, que es que además de el grupo de personas, ¿cierto? El número de personas reunidas y qué sé yo, existía también toda una polémica en torno a la causa de muerte de don Bernardino. ¿Mm? Bueno, además de, justamente, en el fondo esta polémica que existía, porque recordemos que Bernardino Piñera se había contagiado hace aproximadamente 2 meses, de manera que había muchos que sostenían que él no había fallecido por COVID. De hecho, la parlamentaria Pepa Hoffman hizo una serie de reproches públicos a propósito de las críticas que se hicieron en la prensa al respecto, y olvidó que no solo el presidente Piñera se había referido a la muerte de su tío dando como fundamento lo que había sido el COVID, sino que esto había aparecido ya públicamente en el certificado otorgado por el registro civil, ¿no? De que él había fallecido por una neumonía provocada por el COVID. ¿Qué? ¿El tío Bernardino no se murió? ¿Un resfrío mal curado? No, pero ¿cómo? No, ya.
Para. Oye, en todo caso me reí mucho porque había todo un riesgo de exposición de nuestro presidente, ¿cierto? La más alta magistratura que podría haberse visto contagiada por el COVID. Si eso puede permanecer incluso en el cuerpo del fallecido Bernardino, pero, como ustedes sabrán, los féretros tienen un vidriecito, ¿cierto? Que separa el cuerpo. Entonces eso de alguna forma habría impedido que pasara el virus. Y por ahí en redes sociales leí, oye, muy malintencionadamente, alguien que decía que el vidrio había sido como el pano de Pinilla. la revisión del pano de Pinilla. ¡Qué malo! Qué malo, sí, no se dice bueno, eso. Lo que sí es notable en el video es que se abre el féretro y Cecilia Morel sale corriendo, ¿no? Así como venir el virus, ¿no? Es notable, ¿no? Pero ya en ese mismo momento se había dado la discusión de si debían o no abrir el féretro. Entonces es una cuestión un poco escandalosa que ya vamos a profundizar en términos más político o teórico. Qué morboso además el presidente. ¿Por qué quería ver el cuerpo del pobre señor Bernardino? ¿Qué interés? El caballero tenía como 105 años y ¿para qué quería verlo ahí? ¿Cierto? Habrá sido como una suerte de habeas corpus. Como que quizás no estaba el tío dentro del cajón. ¿Se le habrá caído algún anillo? Puede ser. No, el compañero hoy día trajo los cuchillos afiladísimos. Sí, pero le falta la pura tabla nomás. No, bueno, vaya a saber uno el nivel de cercanía que tenía, ¿no? Baste recordar esta otra anécdota que no está en el contexto de lo que hablamos, pero no deja de ser interesante, de cuando una semana, si mal no recuerdo, después de la promulgación de la ley de imprescriptibilidad de delitos de abuso sexual, Bernardino Piñera fue denunciado y el mismo Sebastián Piñera salió diciendo que como la denuncia tenía 50 años, él no creía que fuera verdad. Es decir, quitándole todo el piso político a lo que él mismo había promulgado con bombo y platillos una semana antes, ¿no? Pero es que yo creo que esa declaración, que tú la tocas de forma como tangencial ahora, evidencia la crítica detrás de todo esto que tú estás describiendo, que es que las leyes parece que son para algunos nomás, ¿o no? Bueno, a eso como dijo el senador Moreira, no somos todos iguales. Y esa fue su defensa, ojo. Absolutamente. Y el problema es que en parte tiene razón, lamentablemente, ¿no? No por cómo debería ser, sino que cómo es de facto, ¿no? Exacto. Ahora, para terminar de mencionarles las anécdotas, la última anécdota, hace un par de días, la salida de Piñera a comprar vino a una vinoteca del sector oriente, con sus guardaespaldas, etc. Entonces, la pregunta, queridos contertulios y auditores y auditoras en la casa, es ¿por qué funar a Piñera a propósito de esta anécdota? Y la razón es relativamente clara, va un poco en la línea de lo que decía Joaquín respecto el problema de la igualdad, y tiene que ver con como mencionaba también al inicio, desaire respecto de la función social, de la función pública que cumple alguien que ejerce la primera magistratura de la República. Y esto es dar el ejemplo, ¿no? Esto supone comportarse de manera no solo legalmente correcta, sino éticamente irreprochable, siendo una figura moral que pueda ser en sus actos replicable por el resto de los ciudadanos. Y sin embargo, lo que hemos visto con este tipo de anécdotas y otras más es un presidente que hace caso omiso de esta investidura y que lo único que hace con este tipo de actitudes es proyectar la ostentación del poder. Y es decir, yo hago lo que quiero, ¿no? Y vale madre lo que le pasa al resto de la gente. Este es el discurso que le llega a la población. No, yo lo funo por borracho, por irse a la vinoteca. Ahí, terrible longi, todo encerrado y él tomando vino, ¿sí? Oye, y además
tendría la media verso para funarlo por borracho. Sí, porque ahí tenés tejado de vidrio, compañero, hay que decirlo. No saquemos los trapitos al sol. Oye, pero ¿sabéis qué? Fuera de broma hay muchas aristas de esta cuestión que parece casi anecdótica, porque la introducción que hace el Rafa, en el fondo, diciendo que hay una suerte de historial que parece una lista de supermercado eterna de razones para funar a Piñera. Pero acá, en esto que nos parece simbólico, se ponen en juego un montón de cosas. O sea, por ejemplo, el hecho de que las botillerías de barrio estén cerradas, se hayan ordenado su cierre, ¿cierto? Y sin embargo la vinoteca, que es una tienda del sector oriente, ¿cierto? Como bastante, digámoslo, sofisticada, puede funcionar perfectamente, pero no tiene problema con eso, ¿cierto? Entonces, por otro lado, esta discusión que se ha dado respecto a si es que el alcohol es o no un bien esencial. Y a todas luces, como lo decía por ejemplo Desbordes y otros políticos y parlamentarios más, no lo es. Sin embargo, el presidente se da el lujo de ir a comprar un vinito. De repente tenía una reunión con la presidenta de la UDI, no lo sabemos. En una de esas, doña Jacqueline lo había invitado a la casa y cómo iba a llegar con las manos vacías el presidente. Un letreado ahí tenía que caer. Eso sí, su cartoner, su billón. ¿Ah? Oye, pero... Y lo otro es que, ¿sabéis qué? También leí un análisis en internet que me pareció muy, muy atinado respecto a esto, que es que si todos nosotros, que somos personas comunes y corrientes, que vivimos en una casa más o menos chica, que no tenemos mucha plata como para llegar y hacer lo que queremos, como sí tiene el presidente, tenemos la posibilidad de agarrar el celular y pedir la cuestión a través de una aplicación. Y él además tiene una serie de personas que trabajan para el asistente y todo. ¿Por qué razón no hacerlo así? Entonces, acá hay un acto que parece deliberado de decir, yo hago lo que quiero. O sea, si se me para en la raja, me doy el lujo de bajarme en la mitad de Plaza Italia, en el momento más álgido de la tensión social, y sacarme una foto, ¿cierto?, casi como dice el Rafa para la revista Cosas, o para la revista Cosas Caras, viniendo del presidente, y de lo más instalado ahí, ¿cierto?, posando. Él dijo que se había acercado a saludar a unos carabineros que están de servicio, pero en los videos se muestra algo distinto. Y aunque hubiese sido así, el hecho de posar y qué sé yo, denota una verdadera falta de respeto, es casi una provocación a la ciudadanía. Entonces acá nuevamente ocurre lo mismo, las botillerías son las que cierran, pero la vinoteca no. Y yo además me doy el lujo de detenerme, bajar con no sé cuántos guardaespaldas del auto último modelo, con toda la seguridad instalado ahí, parando casi que el tráfico, y yo me bajo y compro una botella de vino. ¿Qué quiere decir con eso Piñera? Ahí, parafraseando a Julio César Rodríguez, diría, ¿será weón? ¿Cachai? ¿Será weón? ¿O será habrá una intencionalidad en querer mostrar un punto de poder en eso? A ver, el tema es, y ahora hablando ya un poco más en serio, que bueno, si juntamos las últimas 2 semanas de Piñera, tenemos las alegorías de ser un presidente terrible en todos los sentidos. En un sentido político, porque tuvo que cambiar 3 veces de gabinete en 6 días. En un sentido comunicacional, por bueno, lo que ocurrió, todo lo que narró Rafa relativo al incidente en la vinoteca y el funeral de su tío. Pero ¿qué muestra todo esto al final del día? Que es que Sebastián Piñera no es un estadista. No es un estadista, y lo que es peor, Sebastián Piñera no entiende lo que implica la estatura presidencial. No entiende siquiera lo que implica ser un funcionario público. Y eso es lo terrible. ¿Por qué? Porque Sebastián Piñera, y es algo que es una tesis que yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, él es su chiche ser por segunda vez presidente de la República. Es su chiche, es su logro, le costó muchos millones de dólares, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. No hay que olvidar, Sebastián Piñera el primer referente de la derecha en Chile en los últimos 14 años, indiscutiblemente. ¿Me pueden dar otros nombres? No, Sebastián Piñera va a ser el más importante, y probablemente el más importante de la derecha desde la vuelta a la democracia. Sí, sí. Pero eso... Y es lo que él no ha entendido, y acá estamos hablando de pura gente de derecha, por cierto, pero él no entendió la importancia del cargo de la investidura que tiene. O sea,
Cuando se habla de Jorge Alessandri, el último presidente de derecha electo democráticamente antes de Piñera, se habla de un caballero que, si bien se reían de él porque tenía estilo gerencial, sí, pues, pero tenía estilo gerencial, pero vivía en el centro, se iba caminando a la Moneda y sin guardaespaldas. Era otro Chile, era otro Santiago. Tiempos, sí, te iba a decir lo mismo yo, pero completamente de acuerdo. Pero yo, trabajando en el centro, yo sí tengo recuerdo de haber visto ministros de Piñera caminando en el centro. Bueno, entonces no es algo tan distante. Estamos, sobre todo en el primer gobierno de Piñera. Mi punto es... De hecho... dele nomás. Mi punto es que él primero no entiende, él no entiende su cargo ni la investidura presidencial. Y lo que es peor, él no sabe cómo liderar esta crisis porque no sabe cómo hacerse carne con el sentimiento de los chilenos. O sea, tiene aparte un tema de liderazgo, no solamente un tema institucional, sino un tema de ser un líder para el país en este minuto. Y yo creo que hay otro tema que está intrínsecamente ligado con eso y que también tocaba a desborde, lo que le ocasionó una serie de críticas desde su sector, y es que existe una desconexión de la clase política y particularmente de la derecha con la realidad. Entonces, cuando tú, Guatón, aludes a lo que hacía Alessandri de pasear por el centro de Santiago, yo recuerdo hace poco tiempo atrás que Piñera hizo un gesto parecido, no sé si ustedes lo recuerdan, en que caminó un par de cuadras a la Moneda y fue un show y con un boato que parecía una producción de Hollywood. Entonces, y eso de alguna forma refleja que no hay ninguna honestidad en eso. Y el presidente Piñera probablemente, cuando tú decías en un restaurante del sector oriente, la vinoteca, todos sabemos el origen del presidente Piñera. El presidente Piñera estudió en el Colegio Verbo Divino, que es uno de los colegios más destacados y tanto académicamente como en cuanto a lo excluyente en el aspecto socioeconómico. Después estudió ingeniería comercial en la Universidad Católica y tiene estudios de postítulo y un doctorado en Harvard. Es una persona que es un multimillonario, una de las grandes fortunas del país y del mundo. Entonces, de hecho, le ganó en este ranking Forbes, le ganó a Trump. Salió publicado esta semana. ¿Y a Chespirito también? A Chespirito. Oye, no me toque a Chespirito, ¿eh? Cuidado con Chespirito. Mira que soy un fanático del Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho. Bueno, pero volvamos al punto. Entonces, comunista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno ve actitudes como esta, es porque yo creo que Piñera toda la vida ha estado acostumbrado a actuar así. O sea, él cuando era dueño de LAN, ¿cierto? En todas las empresas en las que ha participado, él toda la vida se ha movido como patrón de fondo y él le resulta tremendamente incómodo el salir de ese perfil, porque al final es un empresario y así lo ha planteado la derecha siempre. Y lo peor es que cuando se ha tratado de ser un empresario de lo público, lo ha hecho pésimo. Entonces llama la atención porque, a diferencia de lo que dice el Cherry de Alessandri, yo también comparto, Piñera no es un estadista, es un tecnócrata. Y además ha sido un tecnócrata deficiente en este gobierno. Entonces, además es un tecnócrata malo. Exactamente. Entonces, bueno, y quería darle además una anécdota más a propósito de esta forma que tiene Piñera para relacionarse con la gente, como decías tú, de patrón de fondo. Es una anécdota sobre todo por las fechas de algo que pasó hace exactamente 10 años. Un 1 de julio del 2010, cuando la selección chilena venía volviendo del Mundial de Sudáfrica, y desfilan los jugadores saludando al presidente, y el gran y único ser que merece veneración en este mundo, Marcelo Bielsa, pasa por al lado del presidente y intenta no darle la mano para saludarlo y se la termina dando, ¿no? Que lo que fue una suerte de desaire público al presidente, ¿no? Y bueno, él trató de salir ¿no? Como jugando con esta idea de yo soy el presidente, el dueño de esta casa, tú me tienes que dar la mano, ¿no? Entonces le hace el ademán hacia atrás para que Bielsa se devuelva y le pueda hacer el gesto de saludo, ¿no?
Bueno, hay algunos que recordaban esta anécdota en redes sociales por los 10 años con cierta nostalgia del gran Marcelo Bielsa, no solo por lo que fue este caso en específico a propósito de la discusión, sino por la distancia moral simbólica que hay entre dos personajes de reconocimiento público. Uno de las personas más importantes en lo que compete a la economía y el business, ¿sí?, nacional, y otro como uno de los entrenadores más importantes que han pasado por Chile y con estaturas imposibles de comparar, ¿no? En todo sentido. En todo sentido, ¿sí? Ahora, Entonces, hay un tema con ese incidente a propósito de... Hoy día Guarelo hablaba del incidente. Yo no recordaba que era el 1 de julio. Pero Guarelo, sí, fue el 1 de julio. Guarelo decía que a él de fuente muy confiable dice que el no saludo de Bielsa fue intencional. Pero que no fue intencional no tanto porque le despreciara a Piñera... O sea, claramente él tenía una diferencia con Piñera, sin lugar a dudas. Pero lo que cuenta esta fuente cercana a Bielsa es que a Bielsa le parecía insólito ir a La Moneda por haber llegado a octavos de final del Mundial. Y aquí voy con esto. Que a mí, por cierto, a mí también me parecía insólito cuando fue este asunto. Y el punto es que a Bielsa le sonaba lo que nos sonó a todos en ese momento, que estaban utilizando políticamente tanto a Bielsa como a la selección. El winner, quería aparecer en las fotos, ¿no? Quería sacarse la foto de Plaza Dignidad, pero con los futbolistas. Eso es algo que históricamente se ha ocupado mucho, particularmente por la derecha. Recordarán todos, ¿cierto?, las fotitos de don Augusto Pinochet con el Papa Juan Pablo II, ¿o no? Entonces, el lavado de imagen... Con la misma selección chilena. Sí, exacto. Entonces, ese tipo de utilización de ciertos ídolos deportivos, o personalidades respetables para algunos, no es el caso de Juan Pablo II en mi caso, pero cierto, tiene que ver con esta idea de tratar de blanquear la imagen política, o lo que se hacía durante dictadura con el Festival de Viña, etc. Hay una suerte de distracción de la atención. Ahora, ¿saben qué me sorprendió a mí muy gratamente de todo esto? El tirón de orejas que le pegó hace poco tiempo estrenado ministro de Salud París, a raíz de las declaraciones que hizo hace algunos días con ocasión de este desliz del presidente en la vinoteca. No sé si ustedes lo quieren comentar. Sí, a mí me pareció positivo. Ahora, debo decir que siento algunas paradojas, ¿no? Porque esta cuestión en una república seria debiera ser algo que no nos debiera sorprender tanto, ¿sí? Pero como ha devenido los personeros de gobierno mintiendo de manera, digamos, sistemática, y me refiero al ministro Mañalich, a la subsecretaria Daza, etcétera, a la ministra Rubilar, que dicen que dicen que están siguiendo la idea de la inmunidad de rebaño. No, nunca dijimos eso, ¿sí? O el mismo París, que soy un ministro de continuidad, y a las 2 semanas nunca dije eso, ¿no? Entonces, ya, en este escenario de mentira incesante, ¿sí?, en esta degradación del discurso público, porque hoy día no es creíble ningún personero de gobierno, ¿sí?, el que París haya hecho esto es algo que rompe el esquema en el que estábamos acostumbrados en el último tiempo, y desde ese punto de vista, desde luego que es positivo. Espero, sinceramente, que esto pueda generar algún tipo de precedente, por mínimo que sea, ¿sí? Bueno, le recordó que era un funcionario público y que como autoridad podría llegar a tener alguna responsabilidad respecto al manejo sanitario de esta pandemia. Pero además toca algo interesante, porque París hace alusión a esta vieja frase de que la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo.
Y es el meollo de lo que nosotros estamos conversando, porque no se trata de si es que de la defensa jurídica o la razón que justifica de alguna forma la circulación del presidente y su derecho a ir a comprar, no, sino que tiene que ver con cuál es el gesto que se hace a la ciudadanía cuando se tiene todo este tipo de actitudes, ¿cierto? Que claramente son criticables o vistas con muy malos ojos. Entonces, por eso a mí me llama la atención, porque el rol de París en ese sentido no es sencillo, más allá de toda la complejidad sanitaria, porque pareciera ser que está lidiando por un lado con el COVID y por otro lado con su jefe, que es nada más y nada menos que el presidente de la República y no otro que Sebastián Piñera, ¿cierto? Que estaría todo el rato atornillando al revés. Entonces, el enemigo número uno, po. Exacto, entonces este llamado de atención, que lo hace con bastante manejo político y diplomacia, a mí me pareció una buena carta de París en ese sentido, ¿cierto? Lo llamó al orden. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Espero, como digo, que esto sienta algún tipo de precedente, porque como tú decías, no se trata de si es que esto estaba protegido o no constitucionalmente, si el presidente Piñera tenía o no la autorización, si se cumplieron los protocolos indicados en la página no sé cuánto, más allá de que no se cumplieron en el caso del funeral, sino que el problema mayor es el problema de que la autoridad tiene que proyectar un ejemplo que sea imitable, ¿sí?, por los ciudadanos. Es la misma crítica que se hizo respecto de Trump. Recuerdo un video de Robert De Niro diciendo esto mismo. ¿Cómo decirle a nuestros hijos que actúen de manera correcta si el presidente es el primero que no lo hace? ¿Sí? Lo mismo Bolsonaro, ¿cierto? Que un juez de la República tuvo que ordenarle ocupar mascarillas después de que llevan un conteo de muertos realmente intolerable a raíz del COVID, y sin embargo la primera autoridad es la que está haciendo eso. Oigan, muchachos, entonces felicitamos a París por tener el valor, pero lo que pasa que a mí no me quita la desesperanza el hecho que un ministro que lleva 2 semanas de ministro, que era director de la clínica Las Condes, le venga a recordar al presidente que es un funcionario público y que su conducta tiene directa relación con la conducta de los ciudadanos y que puede significar muerte. Ese es el problema. Bueno, reafirma eso último, lo que tú decías antes. Piñera no es un estadista. Oigan, muchachos, tenemos un segundo candidato funado que no quisiera perder tiempo y me encantaría pasar de lleno, porque debo reconocer que acá tengo sangre en el ojo. Guatón, María, los honores, por favor, de presentar a este sujeto y las razones de por qué está funado en esta ocasión. Este es un gran personaje de la política nacional, que para que vean cómo es la endogamia de la élite política chilena, nosotros ya hablamos de la mitad de este personaje en un capítulo anterior. Y acá estamos hablando del senador Andrés Alamán, consorte, marido de la ex ministra y ex parlamentaria Marcela Cubillos. Sí. Andrés Alamán hablaba de sus 30 años en política. En realidad él tiene más años de trayectoria política. Él se hace conocido el año 72, cuando él era estudiante del Colegio St. George, se cambia al Liceo José Victorino Lastarre para poder postular a la Federación de Estudiantes Secundarios el año 72. Él, en un debate que está en YouTube, de hecho, véanlo porque es divertidísimo, porque él, representando a la juventud nacional, compite para la presidencia de ese organismo en combate a la Unidad Popular, que estaba gobernando en esa época, contra el demócrata cristiano Miguel Salazar y contra el candidato de la Unidad Popular. Ustedes adivinen quién era. Es conocido. A ver. ¿Conocido hasta el día de hoy? Conocido hasta el día de hoy. ¿Vive? Vive, claro que vive. ¿Ricardo Lago? No. Él es un poco más viejo. Sí, es más viejo. Un intento más. Pero es parlamentario, Fue parlamentario hasta hace muy poco. Ya tírala, que me tenía en ascuas. Camilo Escalona. ¡Ah, mierda! Él era el candidato de la Unidad Popular a la Federación de Estudiantes Secundarios del año 72. Acá debiera empezar y a lo sonar curioso de esa elección la música del es que Padrino. Es que de esos 3 candidatos gana el que no es conocido hoy en día, que era el representante de la democracia cristiana.
Muy, muy propio de la democracia cristiana. Tremendo. Ya, el tema está que, bueno, se viene el golpe de Estado, se acaba la política en Chile, se produce el shutdown de la política chilena por, bueno, ya sabemos, por Augusto José Ramón, que vino... Becas presidente Pinochet, ¿no? Sí, tu presidente Pinochet, Rafa. Bueno, y el año 83, el senador Alamán forma parte del Movimiento Unidad Nacional, que era el primer referente político de derecha en apoyo a la dictadura militar que se generaba luego de este apagón de la política chilena. Ya, el Movimiento de Unidad Nacional se disuelve posteriormente el año 88 para formar lo que se llamó Renovación Nacional. Cuando hablábamos en el capítulo de Marcela Cubillo, ahí contábamos que se escinde la UDI, se genera la UDI porque se pelearon con la gente de Renovación Nacional. Bueno, Andrés Alamán se queda como presidente de Renovación Nacional el año 90. Entre medio ocurrió el plebiscito, en que, bueno, Andrés Alamán, ya en ese tiempo, mostrando sus facetas tan maravillosas, tan vertiginosas y ambivalentes, él decía que votaba que sí para asegurar la prosperidad del modelo y el futuro democrático del país. Votó por sí a Pinochet. Muy bien. Y el mismo modelo que el año 2014, él, cuando era precandidato, ¿se acuerdan? Vendía de la forma más alegre y circense posible, lleno de Muppets. ¿Se acuerdan o no? En ese video. Sí, pues más trabajo, más emprendimiento. Mira, hay una expresión muy fea para referirse a él, pero vamos a decir que es un poquito hipócrita. Por decirlo de alguna manera. ¿Un poquito? Bueno, luego de... Junto con ser presidente de Renovación Nacional, que fue presidente de Renovación Nacional del 90 al 97, fue diputado por el distrito de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura. 4 años de diputado hasta que llega su peor crisis política, donde se habla del exilio en el desierto, del fracaso del proyecto de derecha liberal. Por cierto, él escribe un libro diciendo eso. La travesía del desierto, sí. De su intento de posicionar a RN en el centro político, que es cuando pierde la elección senatorial de Santiago Oriente a manos de su compañero de lista Carlos Bombal, de la Unión Demócrata Independiente. Uy, mamita querida. Y bueno, pero Guatón, al final, porque tú estás repasando el prontuario con una exquisita técnica histórica, casi es como un Gabriel Salazar acá, el compañero Merino, ¿eh? Yo lo veo deleitándose con la historia, pero ¿qué hizo Alamán ahora? Porque ¿por qué razón estamos hablando de él, cierto, con ocasión de toda esta trayectoria política tan exquisita? Yo creo que está haciendo la reconstrucción histórica para llegar al punto. ¿Ah? Pero ya, año 2019, octubre, finales de octubre, Andrés Alamán, frente al clamor popular de las calles, del estallido social, dice: yo estaría de acuerdo en que Chile tenga una nueva constitución. 2 meses después... Y voy a votar que sí, dice. Y voy a votar que sí. Y 2 meses después, reuniones más, reuniones menos con los senadores de Renovación Nacional. Y bueno, ahora rechaza la idea de una nueva constitución para el país. Esa sí que fue una vuelta a carnero, pero digna de Tomás González. No, extraordinario. Olímpica. Extraordinario. Y ahora yéndonos al presente, o sea, la última semana, Andrés Alamán tiene una frase notable respecto del proyecto de retiro de fondos de la AFP para que las personas puedan paliar la crisis ligada a la pandemia del COVID-19. Es un regalo de plata a personas que no lo necesitan. Chen. Yo quedé, pero... ¿Y sabrá cómo es nuestro sistema previsional? ¿Cómo se junta esa plata? ¿Cómo una frase puede tener tantas aberraciones en sí misma? ¿Cierto? Es una frase ¿Sabrá que se llaman? ¿Sabrá que se llaman administradoras de fondos de pensiones? Porque administran. A lo mejor estaba pensando en otro país. No sé, eso fue lo que pensé yo. Y bueno, yéndonos más al presente, en algo que ocurrió en estos días, que bueno, sesionando respecto a la admisibilidad del postnatal de emergencia,
está la presentación del diputado Francisco Aguiluz, miembro de su mismo partido, también de Renovación Nacional. Y el senador Alamán se le olvidó apagar el audio de su micrófono y tomando una llamada de celular dijo: estoy escuchando a Aguiluz, está hablando puras weá. Eguiguren, sí. Eguiguren, perdón. Hablando pura wea. Está hablando pura wea. Un diputado hablando que estaba hablando a favor de la admisibilidad del postnatal de emergencia. Recordemos respecto a eso que hace el 17 de junio el Senado declaró inadmisible este proyecto de extensión del postnatal de emergencia con 22 votos a favor en contra y 19 a favor. Tristemente, un proyecto que fue que contó en el rechazo con personeros de la oposición, ¿o no, Guatón? Fue tremendo ver cómo Carolina Goich, cómo el senador Letelier, cómo el senador Pizarro, pero muy honesto, muy pro el senador Pizarro, por favor, votaron por la inadmisibilidad de este proyecto y bueno, se rechazó y por eso pasó a comisión mixta, que fue lo que se votó ayer, en la que votaron la admisibilidad del proyecto. Pero antes de darles la palabra, en una muy linda biografía, muy salamera, que hizo una biografía que hace la revista Capital del senador Alamán, que es muy ávido lector de Winston Churchill. Voy a hacer esta pequeña cita de Winston Churchill que se hace en esa biografía. Quien quiera mejorar tendrá que transformarse, y quien quiera llegar a ser perfecto tendrá que transformarse muchas veces. Un fanático de la perfección, el senador Alamán. Alamán es el transformista número 1, pues. El camaleón, ¿cierto? Es como un Kramer. Como un Kramer de la política. Oye, pero mira, retomando la frase, esta polémica frase respecto al retiro de fondos de las AFP, parcial, por cierto, un 10% se habla. Lo que llama la atención para mí son dos elementos de la frase. En primer lugar, el regalar. ¿De dónde él saca el criterio de que se le está regalando a la gente la plata que, por derecho y mandato constitucional, es de propiedad de los cotizantes, ¿no es verdad? No tiene idea de lo que habla. Esa es mi teoría. O sea, yo cuando me meto a la cartola de mi AFP aparece mi nombre. No aparece el nombre de nadie más. El punto es que yo creo que él está absolutamente convencido de que eso es así. En el fondo de su corazón, él siente que eso es un regalo, porque esa plata al final no le pertenece. Y recordemos que existe una defensa corporativa a las AFP, no solamente por el modelo en sí mismo, ¿cierto? Este Ferrari de Pepe Piñera, que le falta un poco de benzina, parece, pero que es un auto último modelo, sino que el modelo en sí mismo alimenta la economía nacional, ¿cierto? Porque parte de los beneficios o de los pretendidos beneficios del modelo AFP es que no solamente permite aumentar y maximizar las utilidades con la administración de los dineros de las cuentas de capitalización individual, sino que además activar e inyectar recursos a la economía. Entonces, cuando él habla de regalar, para mí lo que hace es transparentar el sentimiento, que es decir, oye, esta plata al final es del sistema, no es de ustedes, y nosotros no se la vamos a regalar. Y la segunda frase que me llama a mí la atención, o la segunda parte de la frase, es cuando él dice a personas que no lo necesitan. ¿En qué está pensando? O sea, sinceramente ahí sí que yo creo que tiene un fallo, porque se ha visto durante el último tiempo la crisis. Esta semana salieron los datos del INE respecto al desempleo, 11,2% en la tasa de desempleo, altísima. El año pasado estuvo en promedio en 7.1%, cerró el año como en 7%. Y además, la mayoría de los expertos y analistas económicos decían que el 11,2% que se reflejó en el periodo marzo-mayo de este año no es capaz de reflejar todavía el impacto que ha generado la crisis COVID. O sea, eso debiera subir aún más. Hemos visto, ¿cierto?, distintas manifestaciones de la gente que no tiene que comer, las condiciones más precarias en términos de salud. Recordemos el estado en que está el Hospital San José. Bueno, la lista es enorme. Entonces, ¿en qué criterio tiene? Y nuevamente apunto esta desconexión de la clase política, particularmente de la derecha, cuando habla de gente que no lo necesita. O sea, bueno, qué fácil es decir eso, ¿cierto? Desde tu casa en el sector oriente, después de que has sido un empresario exitoso que ha estudiado en el St. George y una serie de cosas por el estilo. Qué fácil es hablar de la gente que no lo necesita, ¿o no?
Bueno, y el problema es que esta cuestión es sintomática, repetimos, de todo el gobierno. Ya lo conversábamos, de Piñera hasta los subsecretarios y funcionarios de menor rango. Recordemos lo que dijo Pedro Pizarro alrededor del 18 o 19 de junio. Pedro Pizarro, el subsecretario de Previsión Social, que dijo en su momento, a propósito de esta discusión que tenemos del retiro de fondos de la AFP, que las personas, cito, las personas que tienen plata en las AFP no son las que tienen una necesidad mayor hoy. Cierre comillas, ¿no? Entonces, el nivel, como decís tú, Joaquín, el nivel de desconexión, de desacoplamiento, de desacople entre las autoridades del gobierno, la gente que lidera políticamente el país, con la ciudadanía, con las necesidades de la gente, ya no da más, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente cuando lee este tipo de declaraciones? Del subsecretario de Previsión Social. Bueno, a mí lo que me llama la atención, y acá es donde creo que es una desconexión bastante cuestionable, no solamente por en sí mismo, sino que evidencia un cierto interés incluso detrás, porque es una desconexión bastante conveniente. Y eso se ha reflejado también en la defensa que ha tenido las AFP y el discurso que han sostenido incluso a nivel jurídico respecto a toda esta discusión cuando se pone en jaque el modelo. O sea, en cuanto a todas las propuestas que existen para instalar un modelo de reparto, con todas las críticas que eso pueda llevar, o un sistema mixto, el discurso y la defensa de la AFP es que este tipo de modelo vendría a ser expropiatorio, ¿cierto? Porque en el fondo vendría a robarle a las personas los recursos que por año han acumulado en sus cuentas de capitalización individual, y hablan tal cual, expropiatorio. Sin embargo, cuando las personas solicitan un retiro de los fondos que en virtud de su derecho de propiedad, lo que responden es que simplemente se trata de una cuestión contable y que el derecho en realidad radica en la jubilación, se gatilla con eso, no existe un derecho de propiedad previo. Entonces es de una conveniencia que uno no solamente piensa que esta gente tiene una desconexión con la realidad porque vive en un sector, porque estudió en un colegio o en una universidad determinada, porque representa tal sector político. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que existen intereses detrás que hacen muy conveniente esa desconexión. Sí, es que ustedes son muy tiernos. Yo quiero decir, son unas personas muy tiernas en que ustedes creen que el senador compañero Alamán estaba pensando en la sociedad y estaba haciendo un análisis más profundo. Yo cuando escuché las palabras del senador Alamán, yo lo primero que pensé fue ¿qué clase de liberal político eres? O sea, yo me acordaba de todos los pensadores liberales clásicos, de los individualistas. Loco, les debe haber dolido la guata para que saquen la plata para gente que no lo necesita. Y lo que un liberal clásico te respondería: ¿y a vos qué mierda te importa qué hago con mi plata? Bueno, que la libertad tiene sus límites, y eso es lo interesante, que también es una libertad, al igual que la actitud que tenía y que comentábamos del presidente Piñera, es una libertad para algunos nomás y para ciertas cosas. Sí, a mí me parece sorprendente porque, como dice el Guatón, es contraproducente con los mismos principios sobre los que descansa el neoliberalismo. ¿Cuál es? Que es que cada uno se raja con sus propias uñas. En lo personal tengo mis críticas respecto a la idea de retirar fondos. Entiendo el tema, yo sé que no es una cuestión que tematicemos ahora, lo podemos tematizar más adelante, pero desde luego que desde la óptica o la cosmovisión neoliberal es absolutamente coherente, porque en el fondo cada uno termina, como decía, rasgándose con los ahorros personales, mientras que en políticas de Estado protector, digamos socialdemócrata, los sistemas de pensiones están estructurados de manera colectiva, de manera que la plata no es de uno. Pero en la forma en que tenemos el sistema de AFP, que son sistemas de ahorro, porque de pensión no tienen mucho, es por cierto que se entiende de suyo, que debería quedar a criterio personal si uno saca o no el dinero, pues, si el chanchito lo tiene uno nomás, pues. Si yo a Milton Friedman le pinto este mono, le hago este mono completo, obviamente le quito la palabra pensiones, la palabra FP, la palabra modelo, me dice,
esa plata es tuya, llévatela. La necesitáis ahora, llévatela. La ahorraste, hiciste un buen esfuerzo, llévatela. Por eso yo hablo de una suerte de oportunismo, porque nuevamente nos enfrentamos a una situación en donde la igualdad y la libertad, pero hasta que nos conviene. Cuando nos deja de convenir, entonces eso no corresponde. Y es algo que se ve muy típicamente en cierto sector de la derecha chilena, en donde existe, por ejemplo, un liberalismo económico a ultranza y paralelamente un conservadurismo moral impresionante. Entonces, los mismos que hablan del valor de la libertad son los que después prohíben que los homosexuales se casen, ¿cierto? O que adopten niños o niñas y que... O que se divorcien. O que se divorcien. O que se divorcien. Como el senador Alamán, de divorcio. Irónicamente votó en contra de la ley de divorcio en su minuto y sin embargo después se divorció. Igual que su mujer. Igual que su señora. Así es. Oigan, muchachos, yo los quiero llevar a la segunda frase de Alamán que estamos comentando en este programa y que tiene que ver con el exabrupto que el guatón citaba respecto a la intervención de Francisco Eguiguren. Me interesaría transmitir a la gente que nos escucha cuál es el proyecto que se estaba votando. Lo que se quería era extender el postnatal, ¿ya? O proyecto de postnatal de emergencia, que lo que busca es extender precisamente la situación del postnatal y el foro maternal en aquellos casos en que venza durante la vigencia del estado de excepción hasta el término del mismo, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Muchas mujeres que hoy día están en su postnatal va a terminar esa condición y se van a ver obligadas a volver a trabajar en la medida en que tengan que hacerlo. Sin embargo, en paralelo, el beneficio de salas cunas, ¿cierto? Y toda esa red de apoyo que facilitaría el que las mujeres puedan desarrollar sus labores, por las razones sanitarias actuales, la cuarentena que siguió, como están cerradas las salas cunas, no es en la práctica viable, de manera que las mujeres van a tener que hacerse cargo, por un lado, de cumplir con sus obligaciones laborales y por otro lado, de la crianza a un niño, que es una guagua, estamos hablando. Entonces, ante eso... y en crisis sanitaria. Y en crisis sanitaria, claro. Bueno, se presentó este proyecto de ley que lo que buscaba era extender el postnatal durante y el fuero maternal, ¿cierto?, durante toda la vigencia del estado de excepción. ¿Qué se discutió en el Senado y qué fue lo que el Senado finalmente rechazó? La admisibilidad de este proyecto de ley. ¿Por qué? Adivinen. Porque es inconstitucional. Pero espérense, ¿no era el mismo senador Alamán el que nos hablaba de rechazar para reformar? ¿Pero para qué vamos a perder el tiempo cambiando la Constitución? ¿Pero para qué vamos a estirar millones y millones en una asamblea que va a estar deliberando 2 años y teniéndonos la más atroz de las incertidumbres, ¿cierto? Afectando la inversión, teniéndonos a todos en ascuas. Pero, por favor, la gente necesita soluciones hoy. Bueno, nuevamente, el hipócrita del señor Alamán dice una cosa y hace otra. Entonces, a mí eso es lo que me revienta, porque de verdad lo digo, yo le tenía sangre en el ojo a Alamán, porque por último, el insoportable, intolerable, fascista de José Antonio Kast, por último es cara de raja y llega y dice las cosas. Pero yo no soporto esta actitud como sonriente de lobo con piel de oveja, que es Alamán, en que transmite una cosa, pero después se le sale lo que él realmente cree, que este weón está hablando pura weá, con un compañero de coalición. Eguiguren es RN, ¿ya? Es un diputado RN, no estamos hablando de los comunistas, no es Venezuela, no es Cuba, es un senador, un diputado de RN. Y para él, cuando habló de la legitimidad de esta medida y de este proyecto, estaba hablando pura juega. Entonces, recuérdenlo, señores y señoras, ese es el señor que ustedes votan, porque hoy día es senador, y el que probablemente mañana vaya a tratar de embolinarles la partida diciéndoles que tienen que rechazar para reformar. Por usted cierto, no lo haga. Quiero hacer un pequeño énfasis. ¿Por qué se estaba diciendo que el proyecto era inadmisible por inconstitucionalidad? Se decía que era inadmisible por inconstitucionalidad porque podía llegar a comprometer fondos públicos, y los proyectos que comprometen fondos públicos tienen que ser de exclusiva iniciativa del presidente bajo nuestro marco constitucional. Ese era el argumento. Y la derecha estaba llamando a rechazar por medio del ministro Alvarado, porque esta política podría ir en contra de la focalización del gasto en los sectores más vulnerables. Pero eso ya es una razón de fondo, no es constitucional ni formal. Pero ese era el motivo, no es un motivo así como que la sociedad se va a desintegrar. Es un motivo
formal en respecto del origen del proyecto que se estaba presentando. Sí, pero... Y ante la pregunta de ustedes, auditores, ¿y si Sebastián Piñera se hubiese hecho parte de este proyecto? Hasta ahí yo llegaba a la reserva de constitucionalidad. Absolutamente. Sí, pues es que el problema no era formal, pues eso es lo que está en evidencia. Sabe que no, pues si el tema es que ellos querían disfrazar esto, como decía Joaquín Lobo con piel de oveja, querían disfrazar esta negativa en cuestiones de formalidad cuando el problema que tenían ellos era soltar plata por cuestiones de contenido, ¿sí? Entonces, y lo mismo, digamos, este proyecto que sacó Piñera hace, si mal no recuerdo, corríjanme, 1 semana y media, que generaría como una suerte de agrupación que cautelaría la admisibilidad de posibles proyectos de ley en el Parlamento, que fue rechazado por los presidentes de ambas cámaras, va un poco en esta línea. No tiene que ver, desde mi lectura, no tiene que ver con problemas de formalidad, ¿sí? Sino que con la capacidad del gobierno de controlar la eventual votación positiva o negativa de diferentes proyectos de ley, ¿sí? En el fondo de monopolizar las leyes de la República, lo que es evidentemente una violación del principio de separación del Estado. Exactamente. Y yo quiero decir otra cosa más, ya que tocaste la palabra Estado, como corolario un poco a este tema. Y es que durante el mes pasado, recién pasado de junio de este año, salió un dictamen de la Dirección del Trabajo respecto a este tema, en donde se pronunció señalando que el derecho de la sala cuna permanecía, ¿ya? Pero que dada la contingencia era inviable en la práctica. Y por tanto, ¿saben cuál fue la solución? La solución que planteó la Dirección del Trabajo fue que el empleado pudiera pactar con el empleador un bono compensatorio. Pudiera. Qué ¿ya? buena. Espérate, qué buena onda. Si esto ni siquiera es todo solo eso. El mismo mes de junio salió otro dictamen, pero ahora de la Contraloría General de la República. Saludos a Contralorito, a todo esto. Una de las cosas buenas que ha tenido el 2020. Y adivinen lo que dijo. Dijo algo muy parecido. Llamó a los jefes de servicio a hacer uso de sus facultades para adoptar medidas de protección en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Y por eso es que me tomé de la palabra Estado. Cuando uno promueve la idea de un Estado sólido, fuerte, etcétera, uno no quiere el comunismo y el socialismo, que son todo que Cuba, Venezuela, que suele caer en ese reduccionismo, ¿cierto? La visión. Uno lo que espera es que políticas sociales de esta envergadura y en contextos como estos no queden entregados a la buena voluntad del empleador, que si es que quiere le da o no le da el bono compensatorio, ¿cierto? O a la discrecionalidad de los jefes de servicio en el caso de los funcionarios públicos. Entonces, ese es el gran tema. Cuando uno dice, lo mismo ocurre con el proyecto de ley, por ejemplo, de suspensión de los servicios básicos, que no permite los cortes, ¿cierto? A raíz de la contingencia. Bueno, todo ese tipo que también, nuevamente, el argumento fue que era inconstitucional. Entonces, todo ese lo que vemos detrás de esto es una idea de entregar absolutamente todo a la buena voluntad, a la discrecionalidad de privados, de particulares, etcétera. Y eso no puede ocurrir cuando se trata de cosas fundamentales. A nadie le interesa que esto, meter el Estado, ¿cierto? Y estatizar todo, criminalizar el lucro, ¿sí? No tiene que ver con eso. Tiene que ver que hay cuestiones que son esenciales que no pueden quedar entregadas al criterio particular de algunas personas. Eso. Sí, y no solo eso, sino que además el criterio de particulares en posiciones asimétricas de poder, ¿sí? Porque no es lo mismo que exista una discusión regulada, ¿sí? Entre privados, donde de alguna forma se acercan posiciones de manera asimétrica en diálogos horizontales, sino que estamos hablando de relaciones que son evidentemente de poder, donde el empleador está en una posición asimétrica respecto del empleado. Entonces, esto es la ideología
neoliberal cristiana de la buena voluntad y la entrega de limosna del diezmo y la limosna del fin de semana, pues, ¿no? Si uno entrega la limosna el fin de semana, se siente bien, cree que hace justicia, etcétera, ¿no? Esta es la degradación del concepto de justicia propiamente tal, a través de un mal concepto de solidaridad. Y precisamente por eso es que el senador Alamand habla de regalar. Exactamente. Bueno, muchachos, pero no todo es triste, no todo es negativo, y les invito a que pasemos a nuestra célebre nueva sección que estrenamos el capítulo pasado del antifunado o antifunada. Vamos, que lo que busca en el fondo es resaltar cosas que nos parecen buenas, porque no todo es crítica en este mundo. Así que, ¿quién va a contar quiénes son los antifunados o las antifunadas en esta ocasión? ¿Guatón? ¿Yo? Ya, voy yo nomás, po. Ahí vienen. Sí, cuéntalo tú, si tú eres el líder supremo, si para qué vamos a andar con... No. Bien, ya fui cuidado con el poder, sí. ¿ah? Cuidado con el poder. Después del intento golpista del compañero del programa pasado. Pero bueno, la otra cara de la moneda, po. Al que trataron de hablar weá, ¿cierto? Y a la diputada que estuvo defendiendo eso, de derecha, ambos de RN, ambos diputados RN, doña Marcela Sabat, ¿cierto? Hija del histórico alcalde de Ñuñoa, don Pedro Sabat. Bueno, más mérito para doña Marcela Sabat, ¿cierto? Y, bueno, Francisco Kikuren. Ambos, como decía, diputados RN y que sin embargo estuvieron por aprobar el proyecto de ley de extensión del postnatal. ¿Qué es lo que nosotros queremos destacar con esto? En primer lugar, transmitirles que no se trata de que porque uno tenga un discurso de izquierda o qué sé yo, todo lo que provenga de la derecha sea malo. Nosotros valoramos en el fondo la diversidad y nos parece sano el discutir con altura de miras cuestiones por el estilo, pero acá, por ejemplo, existe un claro ejemplo de dos personas que, siendo de derecha, están legítimamente abogando por derechos sociales, en este caso por el derecho a las mujeres y de los niños y niñas, ¿cierto? Que son hijos o hijas de estas personas. Entonces, sí, yo quiero como resaltar, he seguido un poco más, no sé si tan de cerca, pero un poco más lo que ha sido la carrera parlamentaria de Marcela Sabat que la de Kikuren, y la verdad es que es algo para resaltar este hecho de que haya llegado como hija de, que es indiscutible y al mismo tiempo negativo, pero que ha podido en esta carrera de inserción en el Parlamento y de aprendizaje, ha podido avanzar con cierta apertura de mente frente a la oposición hoy día, o más bien a quienes elevan banderas contrarias a las típicas sostenidas por Chile Vamos. Entonces me parece que ella ha hecho un recorrido en ese sentido, qué sé yo, más que positivo, ¿no? Al menos dentro de esa coalición, y sabiendo que estamos, o que yo en lo personal estoy al otro lado de la trinchera, entre comillas, ¿no? O sea, en general ha habido cierto grupo de parlamentarias de derecha a nivel de Cámara Baja, de diputadas, sobre todo de RN, que han podido generar cierta cohesión, al menos en torno a ciertas causas importantes feministas. Sí. Y acá, haciendo memoria, a propósito de Marcela Sabat, del aborto en 3 causales. Que fue la Osandón también, sí. Que fue importantísimo para asegurar el apoyo a ese proyecto. Y darle legitimidad en el mismo sector al final del día. Y además eso es particularmente interesante cuando proviene de alguien como Marcela Sabat, que, como decíamos al principio, es hija de Pedro Sabat, alguien que ciertamente tuvo un rol muy distinto. Recordarán ustedes varios incidentes en donde el ideario del alcalde Sabat no era precisamente feminista. ¿Ah? Entonces el independizarse de esa tradición familiar, a mí me parece doblemente meritorio en este caso. Así es que, sí, notable eso. Sí. Hay que rescatarlo. Bueno, ahí están nuestros antifunados. Yo quiero invitarlos e invitarlas entonces a que nos sigan en redes sociales, como les decía en un comienzo, en
Twitter e Instagram @funadospodcast, y en YouTube para los papás del Rafa también nos pueden seguir ahí como Funados. Los Spotify, papás de Francisco también. Los papás de ¿también nos Francisco escuchan también. por ahí? No, Los papás de Francisco no nos escuchan. en lo absoluto. Tienen cosas Bueno. más importantes que hacer. Oiga, muchachos, yo quiero mandar algunos saluditos. Primero le voy a mandar un saludo a mi amigo personal, Rodrigo Díaz. Pero no es Rodrigo Díaz de Rojo Fama contra Fama, es la versión pirata. Un amigo que no tiene ni el glamour, no tiene nada de lo que el bailarín, pero un muy buen cabro y siempre nos manda Pucha, que soy excelente. pesado, weón. ¿Para qué le mandáis saludos, weón? Quédate callado mejor, pues, weón. Es un gran aporte, siempre nos manda muy buenos aportes que publicamos en redes sociales, así que se le agradece. Lo mismo a nuestro otro amigo personal, Najib Hussein. Oye, no es broma el apellido, efectivamente se llama Najib Hussein. Tremendo aporte los que nos manda por redes sociales, y también a mi amiga Rosario Infante. Que no vaya a Estados Unidos, eso sí, coméntale al amigo. Mejor que no. O sea, si Mejor va que de se ida abstenga. solamente. Sí, claro. Oye, yo ya, también quiero mandar. Guantánamo, derechamente. eso. Y a la Rosario Infante, bueno, que también es siempre una fiel auditora al programa y nos manda también su aporte y saludos. Así que le mando Yo también saludos quiero- a los tres. Quiero mandarle un saludo también a Martín Huet, que nos ha entregado también, un querido auditor que nos ha entregado varios comentarios acerca del programa. Así que nada, pues un saludo allá al sur del mundo. Bueno, ni siquiera está en el sur, allá en Puerto Varas. Ya, Querido bueno, ¿ya que le vaya a mandar contertulios. saludos tú? A tu A Lupita. nadie. No lo merecen. Nadie lo Muy merece. bien. Bueno, y también le mandamos un saludo a todos nuestros auditores y auditoras que nos escuchan y nos aportan a través de redes sociales o por el correo. Gracias por todo eso y por la atención. Estamos muy contentos. Oigan, ¿qué les parece si hacemos un poquito de música? Hacemos un poquito de Uy, música, ¿o qué no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, como ya se está volviendo una tradición en los últimos capítulos, nuestra sección Radio Kioto tuvo como invitado en la última ocasión a Paul Deal. ¿Está bien pronunciado, Rafa, no? Sí, está bien pronunciado. Paul Deal. Que se escribe Bueno, la gente no... se escribe Paul. Schweinsteiger. Se escribe Paul D-I-L-L, ¿ya? En redes sociales Oye, lo pueden... Déjame hacer una aclaración porque me están agarrando para el chuleteo, pero la gente en la casa no debe entender nada porque... bueno, Paul Dile, amigo de uno de... Bueno, en este caso personal, en mi tiempo allá por Berlín, Alemania, ¿no? Entonces, por eso el hueveo del compañero, ¿no? Respecto a la pronunciación. Sí, es que es muy estricto con la pronunciación alemana nuestro amigo Rafael. Sí. Te corrige, es terrible, es terrible. Sí. Llegaron a entender, sí, así que bueno. Pero Hay que ser disciplinados. Volviendo al punto, bueno, Paul Deal lo pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, @PaulDealMusic, en Facebook y Spotify como Paul Deal. Paul compone desde los 11 años, tiene un estilo indie folk con influencias de artistas como Jimi Hendrix, Devendra Banhart y Big Thief. Y nos dejó con una canción que se llama Hunters and Collectors, que está en nuestras redes sociales, pero hoy día vamos a tener una sorpresa, porque es una nueva canción que se llama The Village, que grabó Paul Deal junto a la banda The Black Bears. Así es que para cerrar el programa los dejamos con esa música y los invitamos a seguirnos en redes sociales y hasta un par de semanas más. Hasta luego y nos estamos viendo. Un abrazo grande, que estén bien, cuídense harto, ¿ah? Porque nadie nos cuida. Chao, cabros, que estén bien y sí, cuídense harto. Saludos. Paul Deal a continuación. The village, the place, the solitude, the romance. The village, the place, the solitude, the romance. But not for everyone. So there is the bar. The birds go wild. They scream and talk at the same time. Well, they don't mind.
their little hearts out. Well, everything's so loud. And the catwalks come. We enjoy the good part of being here, not knowing how to keep it. We enjoy the good part of being here, never staying for more than the weekend. The old place is himself on a stone bench for 15 years. And the bees, they come and go with the wine and the grandchildren. Till the old falls one last time, and the place quickly turns into a bigger stone. Village place, solitude, romance. Village place, solitude, romance. Village place, solitude, romance. Village place, solitude, romance. We enjoy the good part of being here, not knowing how to keep it. We enjoy the good part of being here, never staying for more than the weekend. Well, we enjoy the good part of being here, never staying for more than the weekend. When you got a good friend, baby, stay right by your side.